Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, con Jorge Felipe Pilco. Hoy estudiaremos el segundo mensaje a la iglesia de Esmirna. El significado bíblico de Esmirna es mirra. Representa a la iglesia de los mártires, desde los años 100 al año 313 después de Cristo, cuando sucede el edicto de Milán. Ahora, veamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna está ubicada a 50 kilómetros al norte de Éfeso. Fue fundada en el año 638 a.C. Era un centro político, religioso y cultural. Ostentaba un estadio, una biblioteca famosa y tenía el teatro más grande de la provincia. Se ganó el título de la Gloria de Asia. Era conocida por su ciencia y medicina, así como por ser el centro para la adoración del emperador. Se esperaba que los cristianos también ofrecieran cada año incienso al emperador y proclamar César el Señor. Los que lo hacían recibían un certificado que les permitía conseguir trabajo, comprar y vender. Los que no lo hacían estaban amenazados bajo pena de muerte. Siendo que la mayoría de los cristianos no lo hacían, eran oprimidos y acusados de ser caníbales, ateos y no patriotas. En el año 169 después de Cristo, Policarpo muere en dicha ciudad, acusado por los judíos ante Roma. Policarpo de Esmirna fue mártir de la iglesia primitiva. Fue él el obispo de la ciudad de Esmirna. Tanto Irineo, Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. En el año 325 después de Cristo, aquí se realizó el primer concilio ecuménico de Nicea, cuando participaron obispos de todas las regiones donde habían cristianos. En el año 1313 fue tomada por los turcos. Actualmente Esmirna es una ciudad hermosa que se llama Izmir, donde hay muchos templos cristianos. Por esto los turcos lo llaman Esmirna la infiel. Actualmente tiene más de 5,5 millones de habitantes, entre ellos griegos y armenios. Esmirna, como dijimos, significa mirra. De acuerdo a Mateo 2, Marcos 15, Juan 19, estos textos tienen mucha relación con lo dicho, este nombre. La mirra es una resina olorosa y amarga, extracto de un árbol espinoso, cuya resina se emplea para embalsamar muertos, elaborar perfumes y bebidas amargas para los reos de muerte. Esmirna es la era de los mártires. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Estas características de Jesús corresponden adecuadamente a su situación. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Son palabras de consuelo para los que sufrían persecución, según Hebreos 10:34. Eran ricos en bienes celestiales, de acuerdo a Efesios 1:3, Santiago 2:5. Además de las persecuciones paganas, los hermanos de la iglesia de Esmirna sufrieron también la persecución de los judíos de la simiente de Abraham, que obraban inducidos por Satanás, de acuerdo a Juan 8:44. ¿Quiénes son los judíos? De acuerdo a Romanos 2, 28-29, son los de la simiente de Abraham, pero Dios tiene sus verdaderos hijos, pertenecientes al Israel espiritual, donde fueron injertados los gentiles, de acuerdo a Romanos 11 y Efesios capítulo 2. Veamos el término sinagoga de Satanás.
Este término es comparado con el epíteto generación de víboras, de acuerdo a Mateo 3:7. El centro de la vida comunal judía, la sinagoga era sin duda el lugar donde se tramaban intrigas contra los cristianos. Satanás quiere decir acusador. Estos centros eran literalmente sinagogas del acusador. Versículos 10 y 11. No temas de las cosas que vas a padecer. He aquí el diablo enviará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Toda persecución lo ha inspirado el diablo, según Juan 16:2. Tribulación de 10 días. Según Ezequiel capítulo 4, versículos 4 al 6, dado día por año, serían 10 años de gran persecución. El cristianismo fue perseguido por varios emperadores como Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, etc., por ser contrario a las leyes y un peligro para el Estado. Pero la última persecución más sangrienta estalló el 23 de febrero del año 303 después de Cristo bajo Diocleciano hasta el año 313, cuando Constantino decretó la libertad de cultos. Sé fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte es la prueba suprema, como el martirio, de acuerdo a Hebreos capítulo 12 y Filipenses 2:8. La corona que Dios promete a sus hijos. Aquí hace alusión a las guirnaldas que daban los vencedores de los pueblos griegos como un símbolo de recompensa a la vida eterna. Muerte segunda. Pueden sufrir la muerte primera, pero resucitarán en la segunda venida cuando Cristo venga por segunda vez, y no sufrirán la muerte segunda. Esta es una promesa escatológica, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y capítulo 21, versículo 8. Se han registrado 10 persecuciones principales contra los cristianos primitivos. Uno bajo el imperio de Nerón, el año 64 después de Cristo, de Domiciano, en el año 95 después de Cristo, de Trajano, el año 107 después de Cristo, de Marco Aurelio, el año 165 después de Cristo, de Séptimo Severo, el año 202 después de Cristo, de Maximiano, el año 235 después de Cristo, de Decio, el año 249 después de Cristo, de Valeriano, el año 257 después de Cristo, de Aureliano, el año 275 después de Cristo, y de Diocleciano, el año 303 después de Jesús. Ahora analizaremos las razones de dichas persecuciones. De la ley de Roma a las divinidades extranjeras. En la época del nacimiento de Cristo, el Imperio Romano se extendía a toda la cuenca del Mediterráneo. El primer emperador César Augusto tenía bajo su mando Italia, España, los países bálticos, Grecia, Asia Menor, etc. Aquel inmenso imperio contaba con más de 100 millones de habitantes en varias etnias. Cada una de estas tenían sus dioses particulares. Roma era tolerante en cuanto a las religiones de los países conquistados, anexaba los dioses junto con los territorios. En el reinado de Augusto se levantó en Roma el panteón o templo de los dioses. Roma había adoptado las divinidades extranjeras. Estos adoptaron los dioses romanos. En conclusión, las religiones paganas se fusionaron en la religión romana. El Imperio Romano y el judaísmo. El judaísmo, a diferencia de las demás religiones, no era como las demás, una religión nacional, es decir, no llegó a fusionarse. Era la religión verdadera, lo sabían los judíos y lo creían con toda la fuerza de su alma. Para ellos todos los dioses paganos eran dioses falsos y debían rechazar con indignación todo contacto con los paganos. Pero el judaísmo no era religión para conquistar, no amenazaba a los demás cultos. Era segregacionista. Roma no vaciló en declarar lícita la austera religión de los judíos. El Imperio Romano y el cristianismo. En un principio, Roma confundió el cristianismo con el judaísmo. Creía que era una simple variedad de aquel.
Por consiguiente, la tolerancia a favor del judaísmo se extendió también a los galileos, llamados también nazarenos, y finalmente cristianos. Así es como a principios de la era cristiana, los discípulos de Jesús no fueron perseguidos sino por los judíos. Pero los romanos cultos no tardaron en darse cuenta que era una religión nueva, netamente distinta al judaísmo. Era conquistadora, aspiraba a la conversión de las personas, de las almas, a la evangelización del mundo y como consecuencia natural a la destrucción de la idolatría. Una religión con estas características tenía que suscitar odios apasionados y ciegos en el pueblo ignorante pegado a sus ídolos, odios que se manifestaron en la gente culta, filósofos y políticos. Así es como se levantó una espantosa campaña de calumnias contra el cristianismo. Se les atribuyó ritos infames y odiosos como la antropofagia, la adoración a una cabeza de burro, etc. La opinión popular, así excitada por grotescas calumnias, se desencadenó a menudo contra los primeros cristianos. Los paganos eruditos se levantaron a su vez contra esos oscuros rivales que sobreponían la fe sobre la razón materialista. Veamos las principales causas de estas persecuciones a detalle. Si bien los judíos repetidas veces hicieron encarcelar y azotar a los apóstoles, al tiempo que prohibían predicar la resurrección de Jesús, sin embargo el paganismo constituyó el mayor obstáculo para la difusión del cristianismo. Para proteger al paganismo, Roma tuvo que recurrir a las persecuciones cuyas causas inmediatas fueron las siguientes. Los emperadores y el pueblo consideraban a los cristianos como rebeldes y enemigos de los dioses del imperio, porque adoraban a un Dios espiritual y único. Se negaban a tomar parte de las reuniones de las fiestas paganas, no ofrecían sacrificios a los ídolos, se negaban a adorar al emperador. Los filósofos y poderosos se negaban a recibir una doctrina nueva y misteriosa predicada por infelices anónimos pescadores judíos. La causa principal de este odio contra los cristianos fue el visible contraste entre las heroicas virtudes de estos con los abominables vicios de aquellos. Para poner coto a estas doctrinas que predicaban pureza y humildad, acudieron al odio y a las persecuciones más sangrientas. Veamos el carácter de estas persecuciones. El primer paso era excitar el odio del pueblo y del Estado, para lo cual el demonio y sus secuaces inventaron las más intrépidas y abominables calumnias contra los cristianos. Por fin los emperadores dictaron nuevas leyes que prohibían so pena de muerte la protección del cristianismo. Muchos fieles de diferentes edades, hombres y mujeres de diferente condición, comparecían ante los magistrados acusados de un solo delito: ser cristianos. El juez participaba con promesas y halagos y continuaba con amenazas y tormentos para conseguir la apostasía que en contados casos lograba. Veamos quiénes fueron los mártires principales de los siglos I y III. Ignacio, obispo de Antioquía; Policarpo, obispo de Esmirna y discípulo de Juan el Evangelista; Justino el apologista; Sixto, obispo de Roma, y su diácono Lorenzo. La sangre de los cristianos es semilla de otros nuevos. Dice Tertuliano, y este estado de cosas procedió hasta el edicto de Milán del año 313, convirtiéndose años después en religión del Estado, y pronto los perseguidos se convirtieron en perseguidores de sus propios hermanos. Elena White afirma al respecto: la muerte segunda es la única que el pueblo de Dios debe temer. Satanás puede causar la muerte física de los fieles seguidores de Cristo, pero estos estarán a salvo de la muerte segunda. El pueblo de Dios se regocijan en la vida para siempre, mientras sobre Satanás y sus agentes caerá el decreto de la muerte segunda. ¿Dónde deseas estar tú? Sin duda deseas estar dentro del pueblo de Dios, por quien Jesús viene pronto por segunda vez. No te pierdas el próximo tema: Pérgamo, la tercera iglesia. Dios te bendiga. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.